Capítulo 1. El poder oculto del silencio. Nos han enseñado que el éxito pertenece a los que más hablan, a los que se imponen con su voz y su presencia. Desde pequeños se nos ha premiado por participar, por opinar, por sobresalir en medio del ruido. Pero casi nadie nos ha enseñado el valor de callar, de observar, de escuchar con intención. El silencio parece algo incómodo, una pausa innecesaria. Sin embargo, es precisamente ahí, en ese espacio de calma, donde ocurre la verdadera transformación. El silencio es un lenguaje en sí mismo. No tiene palabras, pero comunica más que cualquier discurso. Una mirada sostenida sin hablar puede transmitir confianza, amor o desaprobación. Un silencio prolongado durante una conversación puede revelar más de lo que la otra persona intenta esconder. En los momentos en que callamos, el mundo empieza a hablarnos de otra forma. Cuando uno se atreve a quedarse en silencio, lo primero que nota es lo mucho que el ruido externo nos controla. Los sonidos cotidianos, las redes sociales, las conversaciones sin contenido, los pensamientos repetitivos. Estamos tan acostumbrados a este bombardeo constante que, al principio, el silencio incomoda. Nos obliga a enfrentarnos con lo que realmente somos sin distracciones. Y eso, para muchos, resulta aterrador. Pero si persistimos y no huimos de ese primer choque, algo comienza a cambiar. En la quietud se ordenan las emociones. Los pensamientos dejan de chocar entre sí y se alinean. Empezamos a ver con claridad lo que antes parecía confuso. El silencio se convierte en una herramienta de autoconocimiento, una especie de espejo que no miente. Nos muestra lo que realmente sentimos, lo que evitamos, lo que deseamos y lo que nos limita. Hay una fuerza enorme en las personas que dominan el arte del silencio. En los negocios, por ejemplo, el vendedor que sabe cuándo detenerse y dejar que el cliente hable es el que cierra más acuerdos. En una negociación, el silencio bien usado puede generar presión, respeto o reflexión. En las relaciones personales, escuchar sin interrumpir cambia por completo la dinámica, el otro siente que es comprendido, no juzgado. Y cuando uno se siente escuchado, confía. El silencio no es ausencia de acción, es acción en su forma más sutil. Es una pausa estratégica que da espacio para que la intuición hable. La mayoría de las decisiones impulsivas que lamentamos nacen de la falta de silencio interior, de esa necesidad de responder rápido, de actuar sin pensar. Pero cuando respiramos y nos permitimos unos segundos de quietud, la mente se despeja y la elección correcta surge con naturalidad. Los grandes líderes entienden esto. No son los que gritan órdenes, sino los que proyectan serenidad incluso en el caos. Esa calma no es casualidad. Proviene de una mente entrenada en el silencio. Saben que las palabras pierden poder cuando se usan sin medida. Por eso, cada vez que hablan, lo hacen desde un lugar más profundo, más consciente. El silencio también tiene un poder sanador. En un mundo que constantemente nos exige reaccionar, detenernos se vuelve un acto de rebeldía. Es en ese silencio donde el cuerpo se relaja, donde las emociones reprimidas encuentran espacio para salir, donde el alma recupera energía. Quien se da el permiso de desconectarse del ruido, aunque sea por unos minutos al día, comienza a notar una transformación silenciosa, duerme mejor, piensa con mayor claridad, siente más empatía y su creatividad florece. Meditar es una de las formas más puras de practicar el silencio. Pero no es la única. Caminar sin auriculares, comer sin mirar el móvil, observar el amanecer en silencio o simplemente sentarse sin hacer nada durante unos minutos puede ser igual de poderoso. Lo importante no es el acto, sino la disposición interna de estar presente, de permitir que el silencio actúe como una limpieza mental. En el ámbito profesional, el silencio es una ventaja competitiva. En reuniones donde todos compiten por hablar, el que escucha gana información. Donde otros reaccionan por impulso, el que calla puede analizar y decidir mejor. No hay estrategia más poderosa que el autocontrol, y el silencio es su raíz más profunda. Hay una historia atribuida a un antiguo maestro zen que resume esto perfectamente.
Un discípulo le preguntó cómo podía alcanzar la sabiduría. El maestro le sirvió una taza de té y, sin detenerse, siguió vertiendo hasta que el líquido se derramó. El joven se alarmó y dijo: «Maestro, la taza está llena». El maestro respondió: «Así está tu mente. Hasta que no la vacíes, no habrá espacio para nada nuevo». El silencio es eso, vaciar la taza. Dejar de llenarnos con pensamientos, opiniones y distracciones para hacer espacio a la claridad. El problema es que la mayoría confunde el silencio con la pasividad. Creen que callar es rendirse, que no responder es debilidad. Pero es todo lo contrario. El silencio consciente es una forma de dominio propio, un signo de fortaleza. Quien calla por sabiduría, no por miedo, demuestra control. Y en un mundo donde casi todos reaccionan sin pensar, esa capacidad es poder puro. En la práctica, incorporar el silencio a nuestra vida no requiere grandes cambios. Basta con elegir momentos específicos para desconectarse, antes de empezar el día, después del trabajo o al final de la noche. 5 minutos de silencio real, sin distracciones, pueden cambiar el tono de todo un día. Si lo haces con constancia, notarás cómo se reduce tu estrés, cómo tus decisiones mejoran, y cómo tus relaciones se vuelven más auténticas. El silencio, en definitiva, no es un refugio para escapar del mundo, sino un espacio para comprenderlo mejor. Es el punto de equilibrio entre lo que sentimos y lo que mostramos, entre lo que pensamos y lo que decimos. Quien aprende a estar en silencio, sin sentir la urgencia de llenar cada vacío con palabras, descubre un poder interior que no necesita demostrar nada. Y cuando llegas a ese punto, algo extraordinario sucede, el silencio deja de ser una ausencia y se convierte en tu mayor aliado. Porque en ese espacio sin ruido, todo se ordena, todo cobra sentido. Lo que antes parecía confusión se aclara, lo que parecía inalcanzable se acerca, y lo que parecía urgente deja de serlo. El silencio no te aísla del mundo, te devuelve a él con más fuerza, con más claridad, con más presencia. Es el punto de partida de la verdadera influencia, la raíz del autocontrol y la esencia de la sabiduría. Por eso, antes de intentar cambiar lo que te rodea, aprende a escuchar lo que hay dentro. Ahí, más allá del ruido, empieza tu poder real. Capítulo 2. Escuchar el mundo con nuevos oídos. El ruido domina nuestras vidas. Desde el momento en que despertamos hasta el instante en que nos dormimos, vivimos rodeados de estímulos que compiten por nuestra atención. Notificaciones, conversaciones, música de fondo, tráfico, pantallas encendidas. Hemos normalizado tanto ese bullicio constante que ya no nos damos cuenta de lo mucho que nos aleja de nosotros mismos. Pero hay algo que pocas personas entienden: escuchar no es lo mismo que oír. Y aprender a escuchar, de verdad, es un arte que puede transformar tu vida entera. Oír es un acto físico. Escuchar es una decisión consciente. Mientras oír sucede de manera automática, escuchar exige presencia, intención, silencio interior. Cuando escuchas, no estás esperando tu turno para hablar, estás recibiendo, observando, interpretando lo que el otro dice, y lo que no dice. En esa diferencia sutil se encuentra una de las claves más poderosas de la comunicación humana. La mayoría de las personas creen que comunican bien porque hablan mucho, pero los mejores comunicadores son los que saben escuchar. En las ventas, en el liderazgo, en el amor, en cualquier interacción humana, quien escucha domina la situación. Porque mientras los demás se apresuran a responder, el que escucha comprende. Y comprender es el primer paso para influir. Escuchar no significa quedarse en silencio por cortesía. Es un silencio activo, lleno de atención. Es una mente que no juzga, que no interrumpe, que no busca imponerse. Cuando escuchas así, el otro lo siente. Percibe tu interés, tu calma, tu apertura. Y cuando alguien se siente escuchado, se abre, baja la guardia. Ese momento es oro puro, es ahí donde nacen las conexiones verdaderas. Pero para escuchar al mundo, primero hay que aprender a escucharse a uno mismo.
Y eso requiere un tipo de silencio más profundo. Vivimos tan pendientes del ruido externo que ignoramos el ruido interior. Esa voz que repite dudas, miedos, reproches o deseos no expresados. Si no la escuchamos, se apodera de nosotros y dirige nuestras acciones sin que lo notemos. Escucharla no significa creerle todo, sino reconocerla, comprenderla y decidir qué parte de ella tiene razón y cuál solo busca sabotearnos. Cuando logras ese equilibrio, cuando puedes oírte sin juzgarte, la relación contigo cambia. Empiezas a tratarte con más comprensión. Te das cuenta de que el silencio no es un enemigo, sino un aliado. Que no necesitas llenar cada segundo con palabras, ni cada pausa con distracción. Ese espacio interior empieza a volverse fértil. De ahí nacen las mejores ideas, las decisiones más sabias, las intuiciones más certeras. Escuchar también tiene un efecto curioso en cómo percibimos el tiempo. Cuando hablamos o pensamos demasiado, el tiempo se acelera, pasa sin que lo notemos. Pero cuando escuchamos con atención, todo se desacelera. Cada palabra, cada gesto, cada sonido adquiere una dimensión nueva. Es como si el mundo nos hablara en cámara lenta, revelando detalles que antes pasaban desapercibidos. Hay quienes temen al silencio porque sienten que, si callan, los demás los dominarán. Pero lo contrario suele ser cierto. El silencio da poder. Cuando en una conversación te tomas unos segundos antes de responder, proyectas calma y seguridad. Cuando escuchas en lugar de discutir, controlas la energía del intercambio. Y cuando permaneces atento sin decir nada, el otro revela más de lo que imaginaba. Los mejores negociadores del mundo lo saben. Usan el silencio como herramienta, no como debilidad. Dejan que el otro hable, que se explique, que se justifique. Y mientras tanto, observan. Porque quien habla demasiado se delata, quien escucha, entiende. Esa es la diferencia entre persuadir y presionar, entre guiar y manipular. Pero el acto de escuchar va más allá de las palabras. Escuchar también es sentir. Escuchar el tono de la voz, los gestos, los silencios del otro. Escuchar la energía que una persona transmite. A veces alguien dice estoy bien, pero su cuerpo grita lo contrario. Escuchar es captar ese contraste, percibir lo que se esconde detrás del discurso. Y eso solo se logra cuando uno aprende a estar presente, sin distracciones mentales. Escuchar al mundo también significa conectar con lo que nos rodea. No solo con las personas, sino con la naturaleza, con los espacios, con los momentos. Escuchar la lluvia sin mirar el móvil, el viento entre los árboles, el murmullo de una ciudad que despierta. Estos sonidos, que antes parecían irrelevantes, se convierten en recordatorios de que estás vivo, de que formas parte de algo más grande. En el silencio de una caminata sin prisas, muchas personas encuentran respuestas que llevaban meses buscando. No porque alguien se las diga, sino porque el ruido mental baja y la claridad aparece. Cuando escuchas con todo tu ser, el mundo deja de ser un caos y empieza a tener sentido. Practicar la escucha consciente no es complicado, pero requiere constancia. Puedes empezar con algo tan simple como dedicar unos minutos al día a no hablar, solo observar y escuchar lo que sucede a tu alrededor. Escucha tu respiración, los sonidos del entorno, los pequeños movimientos del lugar donde estás. Al principio puede parecer aburrido, pero si perseveras, comenzarás a notar algo, tu mente se calma. Dejas de reaccionar tanto y empiezas a responder con más sabiduría. Escuchar también cura relaciones. ¿Cuántas discusiones se evitarían si en lugar de buscar tener razón, buscáramos entender? ¿Cuántos vínculos se fortalecerían si aprendiéramos a dar espacio al otro sin interrumpirlo, sin querer corregirlo? El silencio tiene un poder transformador cuando se usa con empatía. No necesitas tener todas las respuestas, a veces, basta con estar presente y escuchar. La mayoría de las personas quieren ser escuchadas, pero pocas están dispuestas a escuchar. Quieren ser comprendidas, pero rara vez comprenden.
Si tú logras romper ese ciclo, si te conviertes en alguien que escucha de verdad, destacarás sin necesidad de levantar la voz. Porque en un mundo que grita, quien escucha se vuelve magnético. Y lo más sorprendente es que, al hacerlo, no solo escuchas mejor a los demás, sino que escuchas mejor a la vida. Te vuelves más intuitivo, más sensible a las oportunidades, más consciente de los cambios sutiles que anuncian algo importante. Aprendes a confiar en el silencio como fuente de información. Escuchar es, en última instancia, una forma de sabiduría. Porque quien escucha aprende, y quien aprende crece. El ruido distrae, el silencio enseña. Por eso, si quieres comprender el mundo y dominar el arte de influir en él, empieza por dominar el arte de escuchar. Ahí, en ese acto aparentemente simple, se encuentra una de las habilidades más poderosas que un ser humano puede desarrollar. Capítulo 3. El poder oculto del silencio. El silencio, a menudo visto como una ausencia, es en realidad una presencia poderosa. En un mundo donde el ruido lo invade todo, las notificaciones, las opiniones ajenas, las conversaciones forzadas, el silencio se ha convertido en un lujo escaso. Pero en esa quietud que muchos temen, se esconde la posibilidad más grande de autodescubrimiento, claridad y dominio personal. Quien aprende a estar en silencio no se desconecta del mundo, sino que se conecta con lo esencial. Porque el ruido externo solo refleja el ruido interno, pensamientos dispersos, inseguridades, distracciones. Cuando alguien se atreve a detenerse y mirar dentro, se enfrenta a lo que realmente es, sin adornos ni distracciones. Y ese encuentro puede ser incómodo, incluso doloroso, pero también profundamente liberador. El silencio no es vacío. Es espacio. Es la pausa entre las notas que hace que la música exista. En la vida, como en una composición, las pausas son tan importantes como los sonidos. En ellas ocurre la comprensión. En ellas el alma respira. Cuando aprendes a valorar el silencio, empiezas a percibir las cosas que antes se te escapaban, un gesto, una intención, una verdad que estaba ahí pero que el ruido te impedía escuchar. En la práctica diaria, cultivar el silencio significa más que no hablar. Significa no reaccionar automáticamente. Significa observar sin intervenir, sentir sin juzgar, escuchar sin preparar la respuesta. Es elegir conscientemente no llenar cada instante con palabras o estímulos. Cuando haces esto, algo cambia, tus pensamientos se ordenan, tus emociones se calman y las decisiones surgen con una claridad que antes no conocías. Muchas de las respuestas que buscamos desesperadamente en los demás o en el exterior están esperándonos en el silencio. Pero el ser humano moderno teme el silencio porque le obliga a escuchar lo que su mente dice cuando nadie más habla. Esa voz interior, a menudo ignorada o reprimida, contiene las verdades más incómodas, pero también las más necesarias. El poder del silencio no está solo en la calma que proporciona, sino en la fuerza que construye. Los grandes líderes, los sabios y los creadores han sabido siempre retirarse al silencio antes de actuar. No por debilidad, sino por estrategia. En el silencio se planifica, se visualiza, se comprende. Cuando el ruido cesa, la mente puede al fin distinguir entre lo importante y lo accesorio. Practicar el silencio es un acto de valentía. Es dejar de buscar validación en las voces externas y empezar a confiar en la propia intuición. Es entender que no todo debe decirse, que no toda emoción necesita una reacción inmediata. El silencio es el lenguaje de la sabiduría. Es el terreno donde germina la madurez interior. Una persona que domina el silencio no necesita imponerse con palabras. Su presencia comunica más que cualquier discurso. Porque el silencio transmite seguridad, control y profundidad. Es el espacio donde las ideas maduran, donde los sentimientos se asientan y donde las intenciones se purifican. Hay momentos en los que el silencio duele, especialmente cuando se comparte con otros. Un silencio prolongado entre dos personas puede revelar verdades que las palabras intentan ocultar. Pero incluso ese silencio incómodo tiene valor, es un espejo que muestra lo que se evita.
Si aprendes a sostenerlo sin huir, descubrirás lo que verdaderamente une o separa. El silencio también enseña empatía. Escuchar sin interrumpir, sin intentar arreglar o juzgar, es un acto profundo de comprensión. Cuando das espacio al otro para expresarse sin miedo al ruido de tu ego, el vínculo se fortalece. Las relaciones crecen cuando hay pausas, cuando el silencio permite que la palabra tenga peso. Por eso, más allá del silencio literal, existe un silencio interior, el estado mental en el que no reaccionas al caos externo, aunque el entorno sea ruidoso. Es un refugio interno que se construye con práctica y conciencia. Puedes estar rodeado de gente, de tráfico, de pantallas, y aún así permanecer en silencio dentro de ti. Ese es el verdadero dominio. Para llegar ahí, hay que entrenarse. Dedica momentos del día a desconectar por completo, sin música, sin teléfono, sin distracciones. Al principio sentirás inquietud, pero poco a poco el silencio dejará de ser un enemigo y se convertirá en un aliado. Descubrirás que las mejores ideas no nacen del esfuerzo constante, sino del espacio entre esfuerzos. El silencio no busca convencer a nadie. No necesita aprobación. Simplemente existe, poderoso y discreto. Si aprendes a habitarlo, descubrirás que la vida tiene un ritmo distinto, más claro, más sincero. Y en ese nuevo ritmo, el miedo se disuelve, las decisiones fluyen y la mente encuentra descanso. Cuando entiendes el poder del silencio, ya no sientes la necesidad de demostrar, ni de explicar todo. Porque comprendes que el silencio también comunica, y a veces con más fuerza que cualquier palabra. El silencio se convierte en tu maestro, tu escudo y tu fuente de poder. Ese es el secreto que pocos quieren aceptar, no necesitas hablar más para ser escuchado, ni hacer más ruido para ser visto. Necesitas menos. Necesitas silencio. Porque el silencio no es ausencia, es presencia pura. Capítulo 4. Escuchar lo que no se dice. Escuchar parece sencillo. Creemos que lo hacemos todos los días. Oímos voces, palabras, sonidos. Pero escuchar de verdad es algo completamente distinto. Escuchar es un acto de atención consciente, una forma de presencia tan profunda que te permite percibir no solo lo que el otro dice, sino lo que intenta decir y no puede. Escuchar lo que no se dice requiere silencio interior, empatía y una sensibilidad que solo se desarrolla cuando aprendes a aquietar tu mente. La mayoría de las personas no escuchan, solo esperan su turno para hablar. Mientras el otro se expresa, ya están preparando su respuesta, su defensa o su opinión. Y en ese proceso, lo esencial se pierde. Escuchar lo que no se dice exige una renuncia, la de querer tener siempre razón. Es dejar que la verdad del otro exista, aunque no coincida con la tuya. Es aceptar que comprender no significa necesariamente estar de acuerdo, pero sí implica respeto, atención y apertura. Hay mensajes que no viajan por las palabras. Se transmiten en la mirada, en los gestos, en la respiración. En la pausa antes de responder o en el temblor de una voz. A veces, el silencio dice más que un discurso completo. Aprender a leer esos espacios es una habilidad que transforma tus relaciones. Porque quien sabe escuchar lo invisible ve lo que los demás ignoran. Escuchar lo que no se dice también implica escucharte a ti mismo. Las emociones, las intuiciones y las señales que tu cuerpo te envía hablan constantemente, aunque no con palabras. Pero si tu mente está saturada de ruido, no puedes oírlas. La ansiedad, el cansancio o la frustración no aparecen de repente, primero susurran, luego gritan. Y si no escuchas susurros, la vida te obligará a escuchar gritos. Cuando logras el hábito de escuchar de verdad, tu percepción del mundo cambia. Dejas de reaccionar impulsivamente y comienzas a interpretar los matices. Notas cuando una sonrisa esconde tristeza, cuando una afirmación enérgica disfraza miedo, o cuando un silencio largo es un grito de ayuda. Te vuelves más consciente, más compasivo, más sabio. En la vida diaria, escuchar lo que no se dice tiene un poder inmenso. En una conversación,
no respondas enseguida. Observa. ¿Qué energía transmite la persona frente a ti? ¿Qué intención hay detrás de sus palabras? Escucha sin filtrar, sin analizar, sin buscar un propósito inmediato. Cuando lo haces, el otro se siente realmente comprendido y algo cambia entre los dos. La confianza nace cuando alguien percibe que ha sido escuchado sin juicio. También hay momentos en los que tú eres quien calla. No porque no tengas nada que decir, sino porque sabes que tus palabras serían inútiles. El silencio, en esos casos, se convierte en una forma de escucha. Escuchar el momento, la atmósfera, el peso de lo que ocurre. A veces, lo más sabio que puedes hacer es permanecer quieto y dejar que la situación te hable. Todo comunica si sabes mirar con atención, el entorno, las personas, incluso el destino. Escuchar lo que no se dice requiere desaprender el hábito de imponer tus pensamientos. Significa soltar la necesidad de controlar la conversación. Es ceder el protagonismo al presente. Cuando escuchas sin intención de responder, la mente se aquieta, el ego se disuelve y la comprensión aparece por sí sola. La mayoría de los conflictos humanos no nacen de la maldad, sino de la incapacidad de escuchar. Piensa en las veces que un malentendido creció hasta convertirse en una ruptura solo porque nadie se detuvo a escuchar. Si una de las dos partes hubiera hecho silencio y prestado atención, la historia sería distinta. Escuchar lo que no se dice puede salvar relaciones, oportunidades e incluso destinos. A veces, lo que no se dice no es por miedo, sino por dolor. Hay personas que han sufrido tanto que han aprendido a callar. Pero su silencio tiene voz, y quien escucha con el corazón puede oírla. No todos los silencios son iguales, algunos piden distancia, otros piden comprensión. El arte está en distinguirlos. El poder de escuchar lo que no se dice también se aplica a la vida misma. La existencia siempre te envía señales. Un camino que se bloquea, una oportunidad que se repite, una persona que se aleja. Todo tiene un mensaje. Si estás demasiado ocupado llenando cada momento de ruido, no lo verás. Pero cuando aprendes a escuchar los silencios del universo, comienzas a moverte en sintonía con algo más grande que tú. Escuchar no es pasividad. Es acción profunda. Es una decisión de estar presente. Y esa presencia transforma. Porque cuando alguien se siente realmente escuchado, se libera. Y cuando tú aprendes a escuchar incluso lo invisible, te liberas tú también. Quien domine el arte de escuchar lo que no se dice, ya no teme el silencio. Lo habita. Lo comprende. Sabe que las palabras son apenas la superficie del alma y que lo que realmente importa se transmite en lo invisible, en lo que se siente pero no se pronuncia. Y ahí, más allá del ruido, más allá de las explicaciones, se encuentra la verdad. No la verdad absoluta, sino la que te corresponde. Esa que se revela solo cuando aprendes a escuchar lo que el mundo, los demás y tú mismo intentan decirte, sin palabras. Capítulo 5. El lenguaje del silencio. El silencio tiene su propio idioma, aunque pocos logran comprenderlo. No se pronuncia ni se traduce, pero se siente con una claridad que las palabras no alcanzan. Es el lenguaje de lo esencial, de lo que existe más allá de la forma. El silencio no necesita explicación porque contiene en sí mismo todas las respuestas. Solo hace falta detenerse el tiempo suficiente para escucharlo. Vivimos en una época en la que el ruido domina. Las conversaciones se superponen, las pantallas nunca se apagan y el pensamiento no se detiene ni un segundo. Tememos el silencio porque nos enfrenta con lo que realmente somos. En él no hay distracciones ni personajes, solo tú, desnudo de todo lo que aparentas. Por eso, para muchos, el silencio resulta incómodo. Pero en realidad, es la puerta de entrada a la paz interior. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia pura. Es el espacio donde la mente se ordena y el alma puede hablar.
Cuando te atreves a permanecer en silencio, comienzas a percibir cosas que antes pasaban desapercibidas, el ritmo de tu respiración, los latidos de tu corazón, el sonido de la vida misma en movimiento. Comprendes que el mundo nunca deja de hablar, solo que sus palabras no siempre son audibles. Hay distintos tipos de silencio. Está el silencio tenso, el que se crea después de una discusión, cuando las palabras no pronunciadas pesan en el aire. Está el silencio profundo de la naturaleza, que calma y restaura. Está el silencio cómplice entre dos personas que se entienden sin necesidad de hablar. Y está el silencio interior, el más poderoso de todos, ese que surge cuando la mente deja de luchar. El lenguaje del silencio no se aprende leyendo, se experimenta viviendo. Ocurre cuando logras apagar el ruido interior que te separa del presente. Cuando dejas de interpretar y simplemente observas. Cuando te liberas de la urgencia de llenar cada espacio con palabras, opiniones o justificaciones. Entonces algo cambia, sientes que perteneces al momento. En la comunicación humana, el silencio tiene un papel tan importante como las palabras. Una pausa bien colocada puede transmitir más que un discurso. Un silencio puede expresar compasión, respeto o incluso amor. En cambio, hablar sin escuchar, llenar el aire con palabras vacías, es una forma de ruido que aleja en lugar de conectar. El silencio es también un espejo. En él se reflejan tus miedos, tus deseos y tus pensamientos más ocultos. Por eso tanta gente huye de él. Pero quien aprende a observar su reflejo sin juicio, encuentra claridad. En el silencio no hay máscaras, no hay mentiras, no hay personajes. Solo queda la verdad desnuda de lo que eres y lo que sientes. Los grandes sabios, desde tiempos antiguos, han recurrido al silencio para hallar respuestas. No porque despreciaran las palabras, sino porque sabían que el conocimiento más profundo no puede expresarse. El silencio no es vacío, es plenitud sin forma. Cuando lo habitas, descubres que las cosas que parecían importantes pierden peso, y lo verdaderamente esencial emerge con fuerza. En la vida cotidiana, practicar el silencio puede transformar tu relación con el mundo. No necesitas irte a un monasterio ni aislarte en las montañas. Basta con aprender a hacer pausas. Antes de responder, antes de reaccionar, antes de decidir. Es en esos instantes cuando el silencio actúa como un consejero invisible. Te muestra caminos que el ruido oculta. El silencio también enseña humildad. Te recuerda que no lo sabes todo, que no todo necesita ser explicado, y que el universo sigue funcionando perfectamente sin tu intervención. Cuando te detienes y guardas silencio, te alineas con algo más grande que tú. Te haces parte del flujo natural de la existencia, y la ansiedad se disuelve, porque ya no intentas controlarlo todo. Hay un momento, cuando el silencio se vuelve costumbre, en que comienzas a escucharlo incluso en medio del ruido. Descubres un silencio interior que no depende del entorno. Puedes estar en una ciudad llena de gente, con tráfico y voces por todas partes, y aún así mantener dentro de ti un espacio sereno. Ese silencio es tu refugio, tu ancla, tu centro. Y cuando logras vivir desde ese centro, las palabras que pronuncias cambian. Hablas menos, pero cada palabra tiene peso. Escuchas más, y tu escucha sana. Tus silencios dejan de ser incómodos y se vuelven sagrados. Entonces entiendes que el silencio no es ausencia, sino conexión. El lenguaje del silencio no busca convencer ni impresionar. Su poder radica en su pureza. En un mundo saturado de ruido, quien sabe callar se vuelve un faro. Porque el silencio comunica lo que las palabras no pueden: paz, profundidad, verdad. Y quizá, después de todo, esa sea la lección más grande: no necesitas hablar para ser escuchado, ni gritar para ser comprendido. A veces, el mensaje más poderoso se transmite cuando eliges no decir nada, y dejas que el silencio hable por ti. Capítulo 6. La calma como poder invisible. Vivimos en un mundo que glorifica la rapidez, la inmediatez, la acción constante. Se aplaude al que responde primero,
al que produce más, al que nunca se detiene. Pero lo que pocos comprenden es que en medio de esa agitación, la calma se convierte en una forma de poder. Un poder invisible, silencioso, pero profundamente transformador. La calma no es pasividad, ni falta de energía. Es dominio. Es la capacidad de mantener la mente quieta cuando todo alrededor se mueve con violencia. Es la fuerza de quien elige no reaccionar, sino responder con claridad. Quien conserva la calma en el caos no ha perdido la emoción, ha aprendido a dominarla. El poder de la calma no se mide por la cantidad de cosas que haces, sino por la calidad de presencia que llevas a lo que haces. Es lo que te permite actuar con precisión mientras otros se precipitan. Es el espacio que se abre entre estímulo y respuesta, y en ese espacio, como decía Viktor Frankl, reside tu libertad. Mantener la calma no es algo que ocurra por azar. Es el resultado de un trabajo interior. Se cultiva igual que un músculo, con práctica diaria. Comienza con pequeñas cosas, esperar unos segundos antes de responder a una provocación, respirar profundamente cuando algo no sale como esperabas, observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos. Cada vez que eliges no perder la calma, fortaleces tu mente. La sociedad moderna confunde el ruido con la vitalidad. Parece que quien habla más, quien se mueve más, quien está siempre ocupado, es más importante. Pero la verdad es que la calma otorga un tipo de autoridad que no se impone, se transmite. Las personas sienten confianza ante quien no se altera, porque intuyen que en esa serenidad hay sabiduría. Piénsalo, cuando un líder entra en pánico, contagia el miedo. Cuando se mantiene sereno, inspira estabilidad. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana. La calma tiene una vibración que equilibra los entornos. Es contagiosa, igual que el nerviosismo. Por eso, cada vez que eliges mantenerte tranquilo, estás influyendo más de lo que imaginas. En la calma también reside la claridad. Una mente alterada no puede ver con precisión. El miedo y la ansiedad distorsionan la realidad, amplifican los problemas, inventan peligros. Pero cuando respiras, cuando permites que la agitación se asiente, lo ves todo distinto. Lo que antes parecía un caos sin salida se ordena. Lo que parecía urgente, deja de serlo. Lo que te consumía, pierde su poder sobre ti. El poder invisible de la calma actúa también en las relaciones humanas. Discutir con alguien que ha perdido el control solo alimenta el fuego. Pero responder desde la serenidad desarma cualquier conflicto. No porque el otro cambie, sino porque tú ya no participas en su caos. La calma corta el ciclo del enfrentamiento. Aprender a estar en calma es, en el fondo, un acto de inteligencia emocional. Es reconocer que no puedes controlar lo que ocurre fuera, pero sí cómo lo interpretas y cómo reaccionas. Es la diferencia entre vivir como víctima de las circunstancias o como dueño de ti mismo. El silencio y la calma son aliados inseparables. El silencio te muestra lo que sientes, la calma te enseña a gestionarlo. En el silencio te conoces, en la calma te transformas. Ambas son puertas hacia el mismo destino, la libertad interior. No es casual que los grandes maestros espirituales y filósofos hayan buscado siempre la quietud. Porque solo en la calma puedes escuchar con claridad la voz que está detrás de todos los pensamientos, la conciencia. Esa parte de ti que no se altera, que no cambia, que simplemente observa. Cuando aprendes a conectar con ella, nada externo puede perturbarte demasiado. La calma no elimina los problemas, pero cambia tu manera de enfrentarlos. Mientras otros se ahogan en la tormenta, tú aprendes a navegarla. No porque el mar sea menos bravo, sino porque tu mente ya no lucha contra las olas. Has descubierto que el control no está en detener el viento, sino en ajustar las velas. Ser una persona calmada en un mundo impaciente es un acto de rebeldía. No porque ignores lo que ocurre, sino porque eliges no reaccionar desde el miedo. La calma es el terreno donde nace la sabiduría, donde la intuición florece, donde la creatividad se expresa sin interferencias. Cuando la vida te sacuda, porque inevitablemente lo hará, recuerda esto:
no necesitas controlar nada, solo mantener tu centro. Respira. Observa. Espera. La calma no te aleja de la acción, te prepara para actuar mejor. Y llegará un momento en que entenderás que no hay fuerza más poderosa que la calma. Porque quien domina su interior ya no puede ser dominado por nada externo. Ese es el verdadero poder invisible, el que no busca imponerse, pero transforma todo lo que toca. Capítulo 7. El arte de detenerse. Detenerse parece, a primera vista, una pérdida de tiempo. En un mundo que vive acelerado, que mide el valor de una persona por lo que produce y no por lo que es, detenerse se percibe como debilidad, como falta de ambición. Pero detenerse, en realidad, es uno de los actos más poderosos que un ser humano puede realizar. La calma no puede existir sin pausa. Y detenerse, aunque sea unos minutos al día, es la forma más simple y profunda de reconectar con uno mismo. Es una manera de decirle al mundo, no necesito correr para llegar. Porque quien se detiene conscientemente no se rinde, simplemente recupera el control del ritmo. La mayoría de las personas no saben detenerse. Su mente está tan programada para reaccionar, para saltar de una tarea a otra, que incluso cuando descansan siguen corriendo por dentro. El cuerpo está quieto, pero la mente sigue trabajando. Pensando en lo que falta, en lo que salió mal, en lo que aún no ha llegado. Detenerse de verdad significa callar ese ruido interno. Es permitir que el silencio haga su trabajo. Detenerse es un arte porque requiere valentía. No todo el mundo soporta encontrarse a solas con sus pensamientos. El silencio asusta a quienes temen escucharse. Sin embargo, el crecimiento personal empieza justo ahí, en ese instante donde dejas de escapar de ti mismo. En ese espacio donde ya no hay distracciones, ni pantallas, ni notificaciones. Solo tú, frente a tu verdad. Los grandes cambios suelen comenzar en una pausa. No en el movimiento, sino en el momento en que uno se detiene a mirar con atención. Las decisiones más acertadas nacen cuando la mente está serena, no agitada. Por eso, el arte de detenerse no es una interrupción en el camino, es parte del camino. Es el punto donde se observa el mapa, se corrige la dirección y se renueva la energía. Cuando aprendes a detenerte, descubres que la vida tiene su propio ritmo, mucho más sabio que el que impone la prisa. Todo tiene su momento, y cuando dejas de forzar, las cosas encajan con una naturalidad que antes no veías. Lo que parecía urgente se disuelve, lo que te preocupaba pierde peso, y aparece una claridad que solo el silencio puede ofrecer. Practicar el arte de detenerse no exige grandes rituales. A veces basta con un minuto de respiración consciente antes de entrar a una reunión, o con cerrar los ojos 5 minutos antes de dormir. Lo importante no es el tiempo, sino la intención. Cada pausa consciente es un acto de presencia. Es un recordatorio de que estás vivo y de que la vida no ocurre solo en el futuro, sino en este instante. Cuando te detienes, recuperas el poder de elegir. Porque el impulso desaparece y en su lugar aparece la conciencia. Ya no reaccionas automáticamente, respondes desde la comprensión. Dejas de hacer por inercia y comienzas a actuar con propósito. Esa diferencia, aparentemente sutil, transforma tu vida entera. Detenerse también te enseña a escuchar. A escuchar de verdad, no solo con los oídos, sino con la atención. Cuando te detienes frente a otra persona, sin prisa, sin interrumpir, sin pensar en lo que vas a responder, la conexión se vuelve profunda. Descubres matices, emociones, silencios cargados de significado. Escuchar desde la calma es uno de los regalos más grandes que puedes ofrecer. La naturaleza sabe detenerse. Los árboles no florecen todo el año, los mares no siempre están en movimiento. Hay ciclos. Hay pausas necesarias. Pero el ser humano, desconectado de ese ritmo natural, ha olvidado cómo hacerlo. La consecuencia es una mente agotada, un cuerpo tenso, una vida sin espacio para respirar.
Volver a detenerse es volver a sincronizarse con la naturaleza. En esas pausas nace también la creatividad. Las mejores ideas no surgen cuando estás presionando la mente para producir, sino cuando sueltas. Cuando te permites no pensar. Es en la ducha, caminando sin rumbo, o mirando el cielo, donde de repente aparece la inspiración. No porque la busques, sino porque le das espacio para llegar. Detenerse no significa quedarse atrás. Al contrario, quienes se detienen a tiempo avanzan más lejos, porque lo hacen con dirección y energía renovada. La prisa agota, la pausa restaura. No se trata de hacer menos, sino de hacerlo mejor. De vivir con un ritmo que te permita disfrutar del proceso sin perderte en la velocidad. El arte de detenerse también enseña humildad. Nos recuerda que el mundo sigue girando aunque nosotros paremos. Que no somos el centro de nada, y que lo verdaderamente importante no está en lo que acumulamos, sino en cómo experimentamos lo que tenemos. Esa comprensión libera. Porque deja de haber miedo a quedarse atrás cuando entiendes que no hay ninguna carrera que correr. A medida que cultivas la calma, las pausas se vuelven naturales. Ya no necesitas escapar del ruido, porque aprendes a crear silencio dentro de ti, incluso en medio del caos. Ya no esperas las vacaciones para descansar, descubres que el descanso está disponible en cualquier momento, si sabes detenerte. Y es entonces cuando lo entiendes, detenerse no es una pérdida, es una ganancia. Es recuperar la claridad, la energía y la conexión con lo esencial. Es la forma más simple, y a la vez más olvidada, de cuidar de ti mismo. Porque solo quien sabe detenerse puede avanzar con sentido. Solo quien sabe hacer silencio puede escuchar su propio camino. Solo quien domina el arte de detenerse puede vivir con auténtica paz. Capítulo 8. El poder del desapego. El desapego no significa indiferencia ni frialdad. No es abandonar lo que amas, sino dejar de sufrir por lo que no puedes controlar. Es la capacidad de mantener el corazón abierto sin que las circunstancias externas determinen tu paz interior. A muchas personas les asusta la palabra desapego porque la confunden con renuncia o desinterés. Pero, en realidad, es lo contrario. El desapego es amar con libertad, no con miedo. Es dar sin necesidad de poseer y disfrutar sin temor a perder. Cuando practicas el desapego, comienzas a vivir desde la abundancia y no desde la carencia. En el fondo, el apego es una forma de miedo, miedo a estar solo, a que algo cambie, a perder lo que crees que te pertenece. Nos apegamos a personas, a cosas, a ideas, incluso a versiones antiguas de nosotros mismos. Pero la vida, por su naturaleza, está en constante transformación. Resistirse al cambio es resistirse a la propia vida. El desapego es aceptar que todo llega y todo se va. Que nada ni nadie te pertenece, ni siquiera tus pensamientos. Y aunque esto parezca duro al principio, cuando lo comprendes de verdad, sientes una libertad inmensa. Porque entiendes que nada externo tiene el poder de quitarte tu centro. Imagina que sostienes un puñado de arena entre tus manos. Si las aprietas con fuerza, la arena se escapa entre los dedos. Pero si las mantienes abiertas, puedes sostenerla sin perderla. Así funciona el desapego, no se trata de dejarlo todo ir, sino de soltar la necesidad de controlar. El desapego también significa no depender emocionalmente de los resultados. Haces lo mejor que puedes, das todo de ti, pero sueltas la expectativa de cómo deberían salir las cosas. Esta es una de las lecciones más poderosas que puedes aprender, porque la ansiedad nace de querer controlar lo que no depende de ti. Cuando te enfocas solo en lo que sí puedes hacer, y sueltas el resto, aparece la calma. El verdadero desapego no se practica desde la mente, sino desde la comprensión profunda. Es darte cuenta de que tú no eres tus logros, ni tus errores, ni tus relaciones. Eres la conciencia que observa todo eso. Eres la presencia que permanece incluso cuando todo lo demás cambia. La práctica del desapego empieza con lo pequeño. Aprende a no reaccionar cuando las cosas no salen como esperabas.
Observa tu impulso de querer que todo sea distinto. Respira. Acepta el momento tal como es. No significa resignarte, sino reconocer que la vida tiene su propio ritmo y que muchas veces lo que parece un obstáculo es solo una redirección. Cuando dejas de apegarte a los resultados, empiezas a disfrutar del proceso. Cada día deja de ser una carrera hacia un destino y se convierte en una experiencia viva. Descubres placer en los detalles, en los silencios, en la simpleza. La vida deja de ser un medio para llegar a algo, y se convierte en un fin en sí misma. El desapego también sana las relaciones. Cuando no intentas controlar a los demás, los dejas ser. Y, al hacerlo, creas un espacio más auténtico, donde el amor no depende de condiciones ni exigencias. Quien se siente libre de ser el mismo, permanece porque quiere, no porque lo retienes. El amor que nace del desapego es más puro, más verdadero, porque no está basado en la necesidad, sino en la elección. Sin embargo, el desapego requiere práctica. Nuestra mente se aferra naturalmente a lo conocido, incluso si eso nos hace daño. Por eso, cada vez que practicas soltar algo, una idea, una emoción, una situación, estás entrenando tu libertad. No es algo que se logra de un día para otro, pero con cada intento, el peso se aligera. Desapegarte no significa vivir sin metas o sin vínculos, sino hacerlo con conciencia. Significa seguir soñando, pero sin ansiedad. Trabajar, pero sin obsesión. Amar, pero sin miedo. El desapego transforma tu relación con todo, con el éxito, con el fracaso, con las personas y contigo mismo. Cuando aprendes a soltar, la vida se vuelve más ligera. Ya no caminas con la carga del pasado ni con la preocupación constante del futuro. Vives desde la aceptación del presente y eso te da una claridad que antes no tenías. Descubres que muchas de las cosas por las que sufrías no eran reales, solo proyecciones de tu mente. El desapego es, en última instancia, confianza. Confianza en la vida, en su sabiduría, en que todo ocurre como debe ser. Y también confianza en ti, en tu capacidad para adaptarte, para recomenzar, para transformar lo que llega. Y es aquí donde surge una gran verdad: solo cuando sueltas, recibes. Porque mientras tus manos están ocupadas aferrándose, no pueden abrirse a lo nuevo. Cuando te permites soltar, el universo encuentra el espacio para sorprenderte. Desapegarse no es perder, es ganar espacio. Ganar claridad. Ganar paz. Es un acto de amor hacia ti mismo, porque eliges no sufrir por lo que no puedes controlar. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo sientes, descubres que nada externo tiene el poder de alterar tu calma. Entonces comprendes que el desapego no es frialdad, sino sabiduría. Es la libertad de seguir amando sin miedo, de seguir viviendo sin cadenas, de seguir caminando sin depender de lo que ocurra fuera. Porque cuando logras soltar, descubres lo más valioso, que lo único que necesitas para estar en paz, ya está dentro de ti.